la resurrección de Cristo. Está en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículos 22 al 42, es largo el texto, lo voy a parafrasear, pero este mensaje de Hechos capítulo 2, de hecho es el resultado inmediato del establecimiento de la venida, del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia que el Señor Jesús vino a comprar con su sangre preciosa. ¿Sí? Es el resultado inmediato del derramamiento del Espíritu Santo ahí, el día de Pentecostés, en medio de este mundo que estaba totalmente perdido, porque ya no lo está, aunque parece que sí, aunque parece que el mundo está totalmente en un caos. Hay un reino de Dios que es invisible, que está siendo establecido, que ya fue establecido, y que este mundo que está caído, perdido, también el mundo ha sido bendecido, y el mundo, la tierra, la creación está gimiendo con dolores de parto, y la creación está esperando el día de la redención, cuando Cristo venga por segunda vez. Así que entonces, directamente, ya no tengo mucho tiempo, analicemos el primer mensaje, gran mensaje del Espíritu Santo a través del entonces transformado Simón Pedro. Ya está transformado ahora Simón Pedro, ya es el nuevo Pedro, ya vino el Espíritu Santo sobre él y ahora se pone de pie y habla este gran mensaje. Y hoy dicho por alguien que menos que Simón Pedro, puedo tener este privilegio de compartir este pasaje. Las ideas centrales del pasaje. En Hechos capítulo 2 tenemos ahí a Pedro diciendo, después de que la gente se espantó del Espíritu Santo, Pedro cita una profecía de Joel, dice: esto es lo que se prometió en aquellos días, que el Señor enviaría su Espíritu Santo y que todos seríamos llenos del Espíritu Santo y que todos profetizaríamos. Entonces la gente se quedó asombrada, ¿verdad? Y Pedro empieza en el versículo 22 diciéndoles a toda esta gente: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales. Siguiente versículo, por favor. A hablando de Cristo, dice que el Jesús de Nazaret fue varón aprobado por Dios. Dios aprobó a Jesús Nazareno. A Jesús de Nazaret Dios lo aprobó el examen, pasó la prueba. Jesús, Dios lo aprobó. En el versículo 23, a Jesús de Nazaret fue entregado. Fíjense, hermanas y hermanos, lo que le pasó a Cristo no fue una desgracia, no fue una tragedia, fue el plan de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Jesús no fue la excepción. Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo prendieron, lo mataron, los impíos, los gentiles, lo crucificaron sin ley, como dice en otra versión de este mismo versículo, por favor. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Dios estaba cumpliendo su propósito en la muerte de Cristo. Cristo estaba cumpliendo la voluntad de Dios en su entrega, en su sacrificio, aunque lo trataron como lo trataron y murió como murió. Versículo 24 entonces dice: al cual, o sea, a Jesús de Nazaret, al que crucificaron y mataron, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Tengo otra versión de este versículo para ayudarnos. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte
no pudo retenerlo bajo su dominio. Este es el punto que tengo aquí. Jesús murió. Se certificaron, se aseguraron de que Jesús estuviera realmente muerto. Y lo sepultaron. Y pusieron una piedra grande allí en la entrada. Y pusieron unos soldados allí para que cuidaran la tumba. Y estos rateros discípulos no vinieran a robarse el cuerpo de Jesús. Y todo el mundo esperábamos que Jesús no resucitara. Nadie esperaba ni creía que Jesús resucitara, realmente resucitara. Que Jesús se quedara ahí en la tumba era lo mejor para todos, porque los muertos no resucitan, a menos que alguien los resucitara, como en el caso de Lázaro, que acababa de pasar hace poco tiempo. Pero nadie esperaba que Jesús resucitara. Y los romanos, los judíos, el diablo, los demonios, el hombre, la humanidad, nos aseguramos de que no se levantara de los muertos. Sin embargo, Pedro dice que Dios lo resucitó de los muertos. A este Dios lo levantó de los muertos. Y lo que Pedro hace es la realidad, mostrarnos la realidad de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la realidad de Cristo? Que su alma no fue dejada en el Hades. Cristo rompió los terrores de la muerte. Y hablemos ahora solamente de la muerte natural. Todavía no entremos al aspecto teológico que tiene esto. Solo en el aspecto natural. Nadie se levanta de la muerte. Porque la muerte tiene un poder oscuro que domina a la humanidad. ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morirse ya? Bueno, algunos sí, conozco a estas chicas de ahí del anexo que una voz dentro les dice: suicídate, quítate la vida, mátate a ti misma, córtate las venas y hazte daño y hazte esto y hazte aquello. Pero normalmente, ¿verdad? Nadie quiere morir porque de alguna manera como que la muerte nos da cierta precaución, ¿verdad? Preferimos vivir en lugar de morir. El Señor Jesús murió y rompió los poderes, las cadenas, las ataduras, las ligaduras de la muerte. Dios lo levantó de los muertos. Y lo que Pedro conecta con el Salmo 16, que hemos leído varias veces ya hoy, es que su alma no fue dejada en el Hades. Y vamos a verlo, por favor. El rey David está hablando ahí en el Salmo 16. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. Ya estaba hablando David como profeta, estaba también pensando en lo que Cristo iba a pasar. David dice que Jesús estaba diciendo: yo veo que el Señor siempre está conmigo, y porque el Señor está conmigo no voy a tener miedo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado, Él está conmigo. Jesús podía ver a su Padre que estaba allí. Y vean en el versículo 26, por favor. Con razón, así lo dice esta nueva versión viviente: con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, no en paz. Mi cuerpo descansa en esperanza. Jesús murió, pero su cuerpo no estaba muerto. Él estaba en esperanza, dice aquí en ese Salmo 16: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. A Jesús no se lo comieron los gusanos. La putrefacción no entró en él. ¿Somos putrefacción? Somos carne y hueso, somos polvo. Nuestra belleza dura unos años, un tiempo, pero pronto se va. Y ese estado final, la muerte, Jesús no fue devorado, no fue comido por los gusanos. Él destruyó a la muerte una vez y
para siempre. Este es el mensaje de Pedro. Ese es el aspecto natural de la resurrección de Cristo. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día y resucitó con su cuerpo, resucitó glorioso. Déjenme terminar de leerles este pasaje que Pedro pone allí, por favor. Me has mostrado el camino de la vida, me llenarás con la alegría de tu presencia. Pedro sigue diciendo, queridos hermanos, piensen en esto, pensemos en esto, meditemos en esto. Esto es lo que puede fortalecer nuestras vidas y nos da esperanza. Con razón también Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo pensaba en esto, ¿sí? Piensen en esto, pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo cuando hablaba ahí en el Salmo 16, porque David murió, fue enterrado. Decía Pedro, y su tumba estaba por allí. Ellos sabían dónde estaba la tumba de David y seguramente le llevaban flores a David, porque ahí estaba su tumba, ahí estaba su cuerpo. David no estaba hablando acerca de él. David estaba hablando, el siguiente versículo dice, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de sus propios descendientes de David se sentaría en su trono. Versículo 31 dice, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. David decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Eso es la resurrección de los muertos, hermanos. Alguien que pueda vencer a la putrefacción que por causa del pecado tenemos de manera intrínseca, innata. Jesús rompió estos dolores, destruyó este poder oscuro de la putrefacción. Esa es resurrección de muertos. Jesús venció a esa esclavitud destructora de la humanidad. ¿Qué dicen los alcohólicos? Ya se me fue, por ahí está. Los alcohólicos dicen que tienen dos grandes enemigos, el alcoholismo y la muerte. La adicción y la muerte. Y ese problema no lo resuelve la ciencia, la psiquiatría, la medicina, la religión. Eso solo lo ha vencido el Señor Jesucristo. Y vean lo que pasó después de esto. A este Jesús resucitó Dios, dice Pedro, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y esta mañana pensé, ¿realmente fueron testigos? No fueron testigos, no creían eso. O sea, Pedro y todos ellos no creían que Jesús resucitó. Ya había resucitado y no creían eso. No fueron testigos de la resurrección de Cristo. El Espíritu los hizo testigos. Pero ellos son como nosotros, somos incrédulos. Nuestra naturaleza humana siempre está en contra de esto. Y Pedro y sus discípulos realmente, ¿quién fue María? Y las otras mujeres vinieron al sepulcro y vieron la tumba vacía, vieron todo bien arregladito. El ángel les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ellas salieron corriendo, se lo dijeron a Pedro, a los apóstoles, y ellos ¿qué dijeron? Vamos a ver si es cierto. Vinieron, vieron la tumba vacía, ¿y saben qué hicieron? Se fueron a su casa. Vámonos a pescar, vámonos a trabajar. Entonces, ¿cómo dice Pedro que fueron testigos? Yo pensé esta mañana, dije, no, son como yo soy como ellos. A menos que el Espíritu de Dios opere maravillosamente y nos haga testigos de Cristo. Nuestra naturaleza es incrédula por naturaleza. Somos incrédulos. Por eso Hebreos dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, el principal enemigo de la fe es nuestro propio corazón, nuestra propia naturaleza humana. Y a menos que el Espíritu Santo, como va a terminar el mensaje, sigue por favor Franco, ahora, dice Pedro, el Cristo, el Jesús de Nazaret, ha sido exaltado al lugar del más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, dio el Espíritu Santo para que
derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven hoy. Siguiente, por favor. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue el resultado? Siguiente, por favor. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos y quienes dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ese mensaje penetró el corazón de esta multitud. Igual ese mensaje penetró el corazón de Pedro y de los apóstoles. Y si ese mensaje no es aplicado por el Espíritu Santo a nuestros corazones, yo no sé si eres testigo de Dios, no de Jehová, de Cristo, pero sí tenemos que ser testigos de Jehová, pero en el buen sentido de la palabra. Yo no sé si eres testigo de Cristo o no. Es decir, Jesús cuando está diciendo, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, al que me sirva, sígame. Y al que me sirviere, y mi siervo estará conmigo, y al que me sirviere, mi Padre le honrará. El que ama su vida por causa de mí, la perderá. El que no aborrezca su vida por causa de mí, la perderá. El que ame su vida en este mundo, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, hermanos, a menos que el Espíritu de Dios penetre en nuestros corazones, nuestras vidas, siempre el Evangelio se quedará así como a media en penumbres, a media luz. No seremos verdaderos testigos a menos que el Espíritu de Dios traspase nuestros corazones y sepamos lo que debemos hacer. Y ya sabemos el final. Pedro les dijo: arrepiéntete y bautízate, y recibirás toda la gracia de Dios. Entonces la realidad de Cristo, hermanos, es que aún hoy, en este día, hoy, en toda la tierra, el Espíritu Santo está trabajando, está llevando la resurrección de Cristo hasta los corazones de todas sus ovejas. Él sabe dónde están sus ovejas. Hay un determinado número de ovejas que Él tiene que salvar, que va a salvar, y dijo que ninguna de sus ovejas se perderá. La obra del Espíritu Santo es esa, es quebrantar, es redarguir, es convencer nuestros corazones de pecado, de justicia y de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene que convencernos de nuestros pecados. Muy bien, esa es la primera parte. Espero que tu corazón y tu vida y mi vida verdaderamente permitamos que estas palabras que predica Pedro en este mensaje penetren en nuestro corazón. Nunca penetró el corazón de Judas. Nunca penetró el corazón de Judas. El Señor lo dejó a su libre elección, pero penetró el corazón de Pedro, y ahora está aquí Pedro hablando de esto. Muy bien, lo último que quiero decir, hermanos, es un resumen muy corto, y lo voy a hacer todavía más corto, acerca de la resurrección de Cristo como la nueva creación. El pensamiento, de esto hice mi tesis en la licenciatura, entonces estoy sacando algunos pensamientos de hace 35 años, ¿no? Y quiero darles un resumen de lo que escribió mi maestro en aquel entonces sobre el pensamiento del apóstol Pablo. Y vimos un capítulo donde estudiamos la resurrección de Cristo como la nueva creación. La resurrección de Cristo como la nueva creación.
Y este autor nos decía que el significado que abarca todo lo que existe de la resurrección de Cristo era para Pablo no el trabajo, el resultado de una propia reflexión teológica. Es decir, lo que Pablo escribe en todas sus cartas sobre la resurrección de Cristo no fue el resultado de su reflexión teológica, sino que fue el resultado de su encuentro con Cristo. Saulo de Tarso no buscaba a Cristo, Saulo de Tarso estaba buscando eliminar a Cristo, destruir a todos los seguidores de Cristo. Y cuando Saulo iba sobre ese cometido, él tuvo un encuentro personal con Cristo. Y el doctor Lucas dedica muchos capítulos a hablar de la conversión de Saulo. Y dice que el Cristo vivo se le apareció y que lo derribó y que lo convirtió. Y que entonces Pablo, en ese encuentro personal con el Cristo resucitado, ¿se acuerdan? Estaba Saulo en el piso, la voz le habló y le dijo: Señor, ¿quién eres? La voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y entonces Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí viene, hermanas, hermanos, el segundo hombre más grande después de Jesús que llevó el Evangelio. Eso fue el fruto de la revelación divina. Muy bien, en segundo lugar, Pablo nos enseña que porque Cristo, ¿verdad? Porque el Señor Jesús era el Mesías de Dios, como estamos leyendo aquí, su resurrección, la resurrección de Cristo, no fue un hecho aislado como lo fueron las otras resurrecciones de los muertos. Mencioné a Lázaro, o a la viuda, o al hijo de la viuda, o a otros resucitados. La resurrección de Cristo no fue un hecho aislado, sino que su resurrección, la resurrección del Señor Jesucristo, fue el poderoso comienzo del tiempo de salvación que estaba prometido en Él. La resurrección de Cristo marcó el comienzo del tiempo de la salvación. Su resurrección, la resurrección del Señor Jesucristo, fue el comienzo de la nueva creación de Dios en este mundo. La resurrección de Cristo significó el paso decisivo del viejo mundo al nuevo mundo. ¿Se acuerdan? 2 de Corintios 5:17 dice que en Cristo las cosas viejas ¿qué? Pasaron. En Cristo ahora son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y nosotros pensábamos que tenía que ver con nosotros. No. Lo primero que Pablo tiene que decir es que en la resurrección de Cristo, porque ahí en ese pasaje está hablando también de Cristo, dice que con Él Dios ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad. En el Señor Jesucristo se inaugura un nuevo siglo, una nueva época, la época de la resurrección, la dispensación de la vida nueva, de la vida abundante. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, el mundo nuevo está aquí con nosotros. La tercera cosa que Pablo nos enseña es la manera en la que Pablo llama a Cristo. Pablo llama a Cristo el primogénito de los muertos. La primicia de los que durmieron es hecho. Y voy a leerlo en un momento. En 1 Corintios 5:20 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha sido primicia de los que durmieron. En Colosenses 1:18 dice el apóstol Pablo: quien es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primer lugar, tenga la preeminencia. Cristo ha resucitado de los muertos. Todos estos nombres que el apóstol Pablo usa en sus cartas nos está diciendo que con la resurrección del Señor Jesucristo también ha llegado a ser real, ¿verdad? Ha llegado a la realidad que con el Señor Jesucristo empieza el mundo de la resurrección. Él sacó a la vida, a la luz, la vida y la inmortalidad. Su resurrección
representa el comienzo de la nueva creación de Dios en medio de este mundo caído. La resurrección de Cristo. Con la resurrección de Cristo, hermanas, hermanos, Dios ha iniciado la nueva creación. Marcó el inicio de la nueva vida, del reino de Dios que será establecido en esta tierra. Por eso Jesús le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y con su literal resurrección de los muertos, Él ha comenzado el nuevo siglo. El presente siglo malo ha perdido su poder, su autoridad y su señorío sobre todos los hijos de Adán, y el Espíritu Santo está rescatando de la muerte a todos aquellos que Dios ha elegido. Así lo dijo Pablo, porque dado que la muerte entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? ¿Se acuerdan? Adán, no Adán, el de Eva. Por medio de un hombre entró la muerte. La resurrección de los muertos también entró por medio de un hombre. La resurrección ha entrado a este mundo. Y la resurrección se está moviendo por todo el mundo. Siguiente, por favor. Porque así como en Adán todos morimos, así también en Cristo todos serán vivificados. Todavía un poquito más y ya voy terminando. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, ¿saben por qué le llaman a Jesús el último Adán, Pablo? Porque con su resurrección llegó a alcanzar ese título. Él es el segundo Adán, porque cuando resucitó de los muertos y conquistó a la muerte y rompió sus poderes, él tuvo esa autoridad de ser llamado el segundo Adán. Pues el último Adán es espíritu que da vida. Vivificador, eso quiere decir vivificador, que da vida, que tiene el poder de resucitarnos, de rescatarnos de la muerte, de la soledad, del engaño, del pecado, de las adicciones, del odio, del rencor, de toda esclavitud. Es un espíritu que vivifica, es un espíritu que da libertad. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la resurrección. El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. El segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, vino del cielo, bajó del cielo, se despojó de su gloria, vino a este mundo, murió como un maldito, asesino, mentiroso, y se hizo pecado por mí. Y Dios lo enjuició. Y Dios cargó sobre él su infierno, para que yo pueda ser perdonado, amado y limpiado. Y con esta esperanza, Él vino del cielo. Así como hemos llevado la imagen del que fue hecho del polvo, así también los que estén en Cristo llevarán también la imagen del celestial. No sé si hay más. Acabamos. ¿Estás en Cristo? Debes vivir en Cristo. Y la muerte será una bendición. Tu riqueza, la riqueza más grande de Pablo era morir. El tesoro de Pablo era morir. Renunció a los tesoros de este mundo porque esperaba ese tesoro maravilloso de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte lo llevaría a este tesoro maravilloso de estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor, porque vio a Cristo resucitado. No lo hemos visto, nosotros quisiéramos verlo, ¿verdad? Quisiéramos que un día el Señor nos hiciera un acercamiento así, pero por medio de la fe en su palabra, también, ya me quitó el fracto, el último versículo, también así llevaremos un día también
tendremos la imagen del Señor Jesucristo resucitado. Hoy el Señor está aquí. Hoy yo sé que el Señor está vivo. Hoy yo sé que Él es poderoso para bendecirnos espiritualmente hoy. Y como dije ayer allá en Bosques, tal vez no nos da $1,000,000 de pesos, pero nos da la esperanza gloriosa de que un día recibiremos su gloria eterna. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Aunque en esta vida no tenga riquezas, para mí el morir es ganancia. No sé si puedes entender eso, pero para el que está en Cristo, la muerte es una bendición maravillosa y gloriosa. Y no me quiero morir, pero la muerte es una bendición, porque llevaré la imagen totalmente de mi Señor Jesús. Por eso mi lengua grita sus alabanzas. Por eso el salmista dijo, por eso estoy tan contento, porque ahora sé que Él vive, es mi Señor, es mi Salvador. Él está transformando, hoy está transformando mi vida. Su obra es perfecta, su obra es maravillosa. Así que seamos testigos de Él. Solo vivamos como Él. No digamos nada, solo seamos lo que Él quiere que seamos. No digamos nada, no hagamos nada, solo seamos luz y sal de la tierra. Él hará lo demás. Él nos usará como a Pedro, el que lo negó 3 veces. Ahora aquí está, transformado por el Espíritu de Dios. Puestos de pie, hermanas, hermanos, oramos. Cierra tus ojos. Pedro dijo en Hechos, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Dios lo liberó de los terrores de la muerte. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me resucitarás juntamente con Cristo. Señor, que tu palabra, la palabra de Dios, penetre en nuestros corazones y que abras nuestros ojos, que nos llenes, que nos bautices, que nos satures del Espíritu Santo, para que las escamas espirituales, la ceguera espiritual pueda caer de nuestros ojos y podamos ver tu gloria. Por medio de la fe podamos ver al Cristo resucitado, exaltado y glorificado, y podamos vivir con Él, caminar con Él. Para mí el vivir es Cristo. Podamos aprender a vivir en medio de este mundo, en medio de nuestra propia vida, en medio de todas nuestras circunstancias, la tristeza, el dolor, el abandono, la decepción, la amargura, el vacío que nada nos llena. Señor, que en medio de todo esto, tu gloria, tu gracia, tal vez no somos personas adictas a una sustancia, pero seguramente hay grandes necesidades en nuestra vida. Señor, te ruego que tu gloria resplandezca en nosotros, en cada uno de nosotros. Tú sabes quiénes somos, tú sabes quién soy yo, lo que soy. Tú me conoces en las profundidades de mi ser. Sabes exactamente, Señor, lo que necesito. Que tu palabra penetre en mi corazón y penetre el corazón de cada persona en este lugar, porque han venido aquí por algo, Señor. Revélate a aquellos que aún no te conocen, Señor,
aquellos que están a tientas o de oídas solamente. Revélate de tal manera, Señor, que sus vidas puedan ser testigos de tu gloria y puedan contar a otros lo que tú haces en ellos con su manera de ser y de vivir. Padre, te damos gracias. Santo Espíritu, te pido que resplandezcas en cada una de mis hermanas y de mis hermanos en este lugar. Y si hay alguien que no te conoce, si hay alguien que nunca ha rendido su vida a ti, pero tal vez hoy, Señor, de alguna manera el Espíritu ha iluminado su ser y quiere decir: Señor Jesús, quiero creer en ti. Bendícele, Señor. Si está en tinieblas, si está esclavizado, Señor, toca su alma, toca su ser más profundo. Espíritu de Dios, bendíceles. Sánanos, libéranos, perdónanos, transfórmanos para poder honrar tu nombre, si esa es tu voluntad, Señor. Y gracias por los que nos has permitido empezar a caminar contigo, empezar a llevar la otra milla. No es fácil llevar la otra milla, no es fácil poner la otra mejilla, no es fácil dar la camisa, no es fácil caminar contigo, pero síguenos fortaleciendo, Señor, para que podamos caminar contigo la otra milla, que podamos seguir aún en medio de este mundo honrando tu santo nombre. Te damos gracias por todo, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.